¿Cómo fue el minuto a minuto del ataque de Virginia Tech? ¿Qué hizo que este sujeto pudiera atacar a dos personas sin ser detenido 2 horas antes de iniciar el raid? ¿Cómo era la personalidad del perpetrador? ¿Y cuál fue el diagnóstico psiquiátrico que se conoció tras el ataque? ¿Es cierto que una sobreviviente de Columbine se vio envuelta 8 años después en este terrible evento? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. El ataque de Virginia Tech fue un trágico suceso ocurrido en el Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, en Blacksburg, Virginia, Estados Unidos. La institución, que albergaba más de 30.000 estudiantes, fue el escenario de lo que al día de la fecha se considera el mayor ataque estudiantil perpetrado en toda la historia del país. El lamentable hecho conmocionó al mundo, poniendo nuevamente el foco en los debates sobre las leyes de posesión de armas y la salud mental. Sobre todo con el correr de los días, cuando se descubriría que el atacante tenía un diagnóstico psiquiátrico alarmante. El ataque constó de 2 fases. La primera fase terminó con 2 víctimas mortales, pero lo que nadie sospecharía es que él volvería para cobrarse muchísimas más víctimas en un tiroteo masivo. Aquella mañana el estudiante Seung Hui Cho, de 23 años, despertó temprano en su habitación. Rápidamente salió de ella y se dispuso a buscar a su primera víctima. Habiendo cumplido su objetivo, tuvo tiempo de retornar a su hogar, realizar los últimos preparativos y visitar el correo antes de regresar para desatar el horror el 16 de abril de 2007, el día que hubo un ataque en Virginia Tech. Antes de comenzar con el día que de Virginia Tech, quiero que me comenten aquí debajo si conocen esta historia, cómo fue que se enteraron, si lo vivieron en ese momento, si lo vieron en los medios de comunicación y qué es lo que opinan con respecto a la actitud de este tirador. Si este video sobrepasa los 5.000 likes en 24 horas, vamos a seguir con la saga de tiroteos escolares en el día que. Ya tenemos el de Columbine, que le fue muy bien, está llegando casi al 1.000.000 de vistas, y este es el segundo. Si sobrepasamos los 5.000 likes, vamos a preparar un tercer video con esta temática en este canal. Así que dejen su like aquí debajo. Comencemos. En marzo de 2007, el estudiante Cho Seung-hui ingresó a una tienda de Roanoke, una ciudad relativamente cercana a su residencia. El proceso de compra fue sencillo. El vendedor solo le solicitó licencia de conducir, chequera y la cédula verde de residencia legal permanente. Al verificar que no contaba con antecedentes judiciales, le vendió por $571 lo que el joven había ido a buscar, una pistola Glock calibre 9 milímetros con sus respectivas municiones. El estado de Virginia no permite la compra de más de un arma de fuego al mes, por lo cual el tirador fue bastante paciente. Y a principios de abril fue por más. Esta vez adquirió a través de internet una Walther P22 calibre 22. Durante un par de días se dedicó a hacer lo mismo que hacen varios chicos de su edad, a sacarse fotografías posando y a grabar videos. Solo que estas fotos y estos videos no eran tan comunes como los de los chicos de su edad. Portando las armas de fuego que había conseguido, un cuchillo e incluso un martillo, posó con vestimenta militar en varias fotografías. En algunas de manera amenazante, en otras sonriendo y hasta apuntando con alguna pistola directamente hacia su sien. A su vez, llamaba de manera anónima a su universidad y amenazaba con poner una bomba en el edificio. Luego, calculando cada detalle, escribió también varios documentos que expresaban sus ideas y emociones. Incluso llegó a calificar de mártires a 2 jóvenes muy conocidos por perpetrar unos años antes una brutal matanza, Eric Harris y Dylan Klebold. Luego, colocó todo el material en un paquete dispuesto a enviarlo más adelante. El mensaje en uno de los videos era contundente. Ustedes tenían millones de oportunidades y medios para evitar lo que hoy iba a suceder, pero decidieron derramar mi sangre. Me arrinconaron y me dieron una sola opción. El 16 de ese mes, los estudiantes de Virginia Tech conocerían el significado de esas palabras. Pero no nos adelantemos, antes de saber qué fue lo que él quería decir con estas frases y qué fue lo que sucedió en Virginia Tech, mejor comencemos por el principio. Seung Hui Cho nació en 1984 en Corea del Sur.
Cuando tenía 8 años, su familia emigró a Estados Unidos y se instaló en Centerville, Virginia, donde abrieron un negocio de limpieza en seco. En la escuela secundaria, el joven fue diagnosticado con trastorno depresivo mayor y mutismo selectivo, un trastorno de ansiedad en el que las personas afectadas dejan de hablar en ciertos contextos sociales, a pesar de que en otros lo hagan con fluidez. El 20 de abril de 1999, mientras Cho se encontraba cursando octavo grado, ocurrió una de las mayores masacres escolares hasta la fecha, la de la escuela secundaria Columbine. Al enterarse de la noticia, el chico hizo su primera declaración alarmante. Expresó la necesidad de repetir el hecho. En 2003, al graduarse de la escuela secundaria, Cho se matriculó en la Universidad Técnica de Virginia como estudiante de Tecnologías de la Información. Poco tiempo después decidió cambiarse a literatura inglesa. A los 23 años cursaba su último año en la universidad, dotado de un cociente intelectual superior al promedio. El joven era descrito por quienes lo conocían como una persona callada y solitaria que incluso no respondía ante los saludos de otras personas. Sencillamente los ignoraba, como si nada hubiera sucedido. Y es que además de un severo autismo que también tenía diagnosticado, no estaba acostumbrado a recibir un buen trato. Por el contrario, era el objeto de burla de muchos de sus compañeros que se dedicaban a reírse de él e incluso llegaban a agredirlo físicamente. El foco de la mayor parte de estos abusos era uno, la xenofobia. El origen asiático del estudiante era motivo de molestia para algunos de sus compañeros, y sumado a su escaso manejo del inglés, se daba todo el escenario para que los agresores se burlaran continuamente. Incluso en una ocasión, durante una clase en la que Cho no conseguía leer un texto en voz alta, llegaron a gritarle que regresara a China. Tenía además la fama de bicho raro, y sus extraños comportamientos no ayudaban a aplacarlo. Esta, por el contrario, crecía considerablemente cuando le solicitaban a otros estudiantes que lo llamaran question mark, es decir, signo de interrogación, o en aquellas ocasiones en las que afirmaba tener una relación con una joven que vivía en el espacio. Aún así, algunos jóvenes intentaban socializar con él, pero el resultado siempre era el mismo. Se terminaban retirando sin éxito, convencidos de que el surcoreano no quería ser amigo de nadie. Cho permanecía apartado del resto la mayor parte del tiempo. Hallaba refugio en actividades que le gustaban, como el baloncesto o las películas. Mostraba una especial fascinación por un film coreano, Old Boy, de Park Chan-wook, en donde el protagonista inicia una sangrienta matanza para vengarse de la sociedad. Y no era lo único por lo cual él había desarrollado una insana fijación. También se obsesionó con 2 alumnas de la universidad, hasta el punto de acosarlas mediante correos electrónicos y llamadas vulgares. Una de ellas, cansada de la situación, decidió acudir a la policía, pero no se abrió ninguna investigación y las víctimas optaron por no presentar cargos. Aún así, este comportamiento no era aislado. En una ocasión, incluso, la profesora de poesía del joven solicitó su expulsión al descubrir que fotografiaba las piernas de sus compañeras durante las clases. Finalmente, Sun-hui pudo conseguir que una chica mantuviera una relación amorosa con él, la estudiante de 18 años, Emily Jane Hilscher. Esto solo empeoró la actitud del joven, ya que se convirtió además en una persona absolutamente controladora, celosa y posesiva. A pesar de su carácter ermitaño, mostraba ciertos rasgos de agresividad. Incluso en una ocasión dejó ver este rasgo cuando desató un pequeño incidente en el que prendió fuego una papelera que se encontraba en su cuarto. A algunas personas se les encendieron las señales de alerta cuando, además de lo narrado, notaron la violencia que aparecía en estos escritos. En la clase de escritura, una de las actividades tenía como objetivo la evaluación de los estudiantes entre sí, y para ello los jóvenes leían los ejercicios literarios de sus compañeros. Ian McFarlane, un ex compañero de Cho, fue de los primeros en notar que los relatos del muchacho eran lo más parecido a una pesadilla. Prevalecían las escenas siniestras, morbosas y cargadas de violencia, en muchas de las cuales las armas cobraban un gran protagonismo. Y no fue el único en percatarse. La profesora de inglés del surcoreano, Lucinda Roy, les informó a las autoridades de la institución y a la misma policía las sospechas que tenía. El joven era definitivamente peligroso, y pudo advertirlo a través de los textos que escribía. Uno de ellos fue una obra de teatro titulada Richard Macbeth. Era protagonizada por un individuo llamado John, un adolescente de 13 años, lleno de ira que tenía conflictos con el mencionado Richard, su padrastro.
En determinado momento de la historia, el adulto intentaba golpearlo, pero la madre de John intervenía, atacando a su pareja luego de que su hijo lo acusara de abusar de él. Mientras la pelea sucedía, el joven pensaba en matar al hombre al mismo tiempo que arrojaba dardos llenos de odio hacia una foto suya. Finalmente, quien terminaba siendo asesinado por su padrastro tras un golpe fatal era el chico. En otro de los relatos, titulado Mr. Brownstone, John se encontraba en un casino junto a sus dos compañeros. Los tres chicos conversaban mientras acusaban de pedófilo a uno de sus profesores, el señor Brownstone, e incluso mencionaban que había abusado de ellos hasta hacerlo sangrar. Expresaban abiertamente sus deseos de asesinarlo en repetidas ocasiones, con frases cargadas de violencia. Los estudiantes terminaban ganando el premio mayor de $5 millones, pero el profesor convencía a la gerencia del casino de que en realidad le habían robado ese boleto ganador a él. Finalmente lograba salirse con la suya, el casino echaba a los adolescentes y le cedía el premio a Mr. Brownstone. La naturaleza inquietante de los escritos llamó poderosamente la atención de la maestra, hasta el punto que decidió que Cho no participaría más de las clases grupales. En cambio, optó por educarlo de manera particular. También le aconsejó al desorientado estudiante buscar ayuda psiquiátrica, tras señalarle con gran énfasis que lo que escribía era inaceptable. Para Lucinda, el alumno era un muchacho sumamente inteligente, pero también absolutamente perturbado. El 16 de abril de 2007, de la peor manera, se demostraría que no se equivocaba. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Alrededor de las 7 de la mañana de ese día, Cho llegó al West Ambler Johnston Hall de Virginia Tech, una residencia universitaria mixta. Pudo entrar sin grandes dificultades, subió al cuarto piso, ingresó a la habitación 4040 y una vez allí disparó contra su exnovia, la ya mencionada Emily Hilscher, hiriéndola de gravedad. El alumno Ryan Clark escuchó los disparos e intentó socorrer a la joven, recibiendo en ese instante un impacto de bala que le provocó la muerte. Luego de estos ataques, el agresor regresó a su habitación. Allí dedicó un tiempo a cambiarse de ropa, borrar el contenido de su disco duro y correo electrónico y rearmarse. Incluso tuvo tiempo de grabarse usando una cámara digital. Luego volcó en un DVD 27 archivos de video junto a 43 fotografías y lo introdujo en una caja de plástico, a la que le sumó un manifiesto ya impreso de 1800 palabras. Se levantó de su escritorio, pero no sin antes dejar una nota de 8 páginas quejándose de los niños ricos del campus, del libertinaje y de los charlatanes embusteros de los profesores, entre otros descargos que incluyeron epítetos misóginos, referencias al hecho de ser constantemente intimidado y ataques al cristianismo. Incluso llegó a pronunciarse como defensor de los débiles e indefensos. La nota la firmó como Ismail Axe, traducido como Ismael Hacha o el hacha de Ismael. En uno de sus brazos, además, llevaba esa enigmática inscripción en tinta roja, el color utilizado en Corea para escribir los nombres de las personas fallecidas. Mientras Cho se dedicaba a estas actividades, la policía había sido informada del tiroteo en el West Ambler Johnston Hall. Tras arribar los detectives a la escena, se plantearon un primer sospechoso, Carl Thornhill, el nuevo novio de Emily. Rápidamente detuvieron y esposaron al estudiante para interrogarlo. Sin embargo, las clases en Virginia Tech comenzaron a las 8 a.m. con normalidad. Habían señalado al joven incorrecto y el verdadero tirador estaba a punto de desatar el infierno. Ahí nomás. Cho caminó hacia la oficina de correos del campus y a las 9:01 a.m. envió el paquete que anteriormente había preparado a la redacción del noticiero de la cadena NBC. Luego se encaminó hacia el Norris Hall, el pabellón que albergaba el programa de Ingeniería de Ciencias y Mecánica. Una vez allí sacó unas cadenas de su mochila y desde el interior bloqueó las 3 entradas principales del salón. El objetivo era bastante claro, quería impedir que la gente escapara. Poniendo la segunda parte de su plan en acción, se metió al salón 206 del edificio de la carrera de Ingeniería, sacó sus armas y abrió fuego. Primero mató al profesor y luego le disparó a la mayor parte de los estudiantes, asesinando a 9 en el proceso. Inmediatamente después cruzó el pasillo hacia el salón 207, donde también mató al profesor y a otras 2 estudiantes. En esta etapa, varios de los alumnos que se encontraban cerca escucharon los disparos y corrieron a bloquear las entradas de sus salones. Así fue como el tirador, al avanzar hacia el aula 204 y encontrar la puerta obstruida, optó por disparar a través de ella.
El profesor Liviu Librescu había conseguido burlar la muerte años antes cuando sobrevivió a un campo de exterminio nazi durante el Holocausto. Pero en esta ocasión la muerte lo hallaría sosteniendo la puerta de su salón de clases, en un intento desesperado por conseguir que sus estudiantes ganaran tiempo para escapar, saltando por las ventanas. Y estuvo a punto de lograr su cometido a la perfección. Por desgracia, el último de los jóvenes que quedó en esta habitación no consiguió huir a tiempo y fue asesinado por el tirador cuando logró ingresar en ella. Tras salir de este salón, Cho se dirigió hacia el 211 y entró a la fuerza tras matar a la profesora y el estudiante que bloqueaban la entrada. Allí asesinó a 10 alumnos más e hirió a otros cuantos. Luego regresó a los salones 206 y 207, matando a 2 jóvenes en el primero e hiriendo a otros 2 en el segundo. Al intentar ingresar al 205, encontró la puerta obstruida por un gran escritorio. Para fortuna de quienes se encontraban dentro, desistió rápidamente y todos pudieron mantenerse a salvo. Un profesor del piso superior no corrió con la misma suerte. Al salir de su clase para investigar el origen de los disparos, se convirtió en la última víctima del tirador. Finalmente el atacante volvió a ingresar al salón 211. Luego de 9 minutos de terror puso fin a su masacre disparándose a la cabeza con ambas armas. Sun Hui Cho se convirtió en la muerte número 33 de este tiroteo que además dejó 29 heridos y un país entero de luto. Las personas heridas fueron trasladadas a centros hospitalarios cercanos, varias de ellas en condiciones críticas. Debido a la mala condición climática por los fuertes vientos de la zona, los helicópteros no pudieron utilizarse para el rescate y en su lugar debieron emplearse ambulancias. Al día siguiente se realizó un homenaje a las víctimas en el recinto deportivo de Virginia Tech, contando con un fuerte sistema de seguridad. 10.000 estudiantes asistieron para honrar a sus compañeros e incluso se hizo presente el entonces presidente George W. Bush, acompañado de su esposa Laura. Durante la ceremonia manifestó que era un día de duelo para la comunidad de Virginia y para la nación en todo su conjunto. Los angustiados jóvenes lloraron y se abrazaron mientras los cadáveres de las víctimas se encontraban repartidos por 4 salas. Se declaró estado de emergencia en la ciudad de Virginia y Tim Kaine, el gobernador, anunció una investigación exhaustiva e independiente. Las banderas en Virginia se colocaron a media asta en señal de luto y más tarde la Casa Blanca ordenó que se realizara lo mismo, manteniéndolo así hasta la noche del domingo. Varias otras ciudades del país extendieron sus respetos y se declararon en duelo. La universidad canceló las clases por el resto de la semana y pidió expresamente que los visitantes ajenos a la institución se privaran de visitar el campus. También cerró por el resto del semestre el edificio Norris Hall, el pabellón donde sucedió el ataque masivo. Por su parte, Charles Steger, el presidente de la escuela, comentó en la primera conferencia de prensa que el tiroteo escolar tomó a las autoridades por sorpresa. Habían creído que los primeros disparos, que se cobraron la vida de Emily y Ryan, eran producto de un conflicto doméstico. Estaban seguros de que el atacante se había retirado del campus. Virginia Tech ofreció apoyo terapéutico y asistencia para los alumnos y personal de la institución, instalando además una unidad de tratamiento de crisis. La Cruz Roja se sumó a la iniciativa, enviando numerosos profesionales que brindaron contención y ayudaron a los traumatizados estudiantes en el proceso de recuperación. Varios testigos prestaron declaraciones, entre ellos una joven de nombre Tina Harrison, que comentó haber escuchado gritos horribles de agonía, seguidos por una risa maníaca durante los primeros minutos del tiroteo. Otro estudiante, Sebastián Hoyos, reveló que el atacante ponía en fila a las víctimas y les preguntaba si sabía dónde estaban su novia antes de dispararles. Por su parte, Ian McFarlane, el compañero de Cho que había notado lo siniestro de sus escritos, expresó que al escuchar sobre el tiroteo en Virginia Tech, su primer pensamiento fue sobre el bienestar de sus amigos, inmediatamente seguido por otro muy oscuro, la certeza de que había sido Sun Hui. Las inquietudes también se hicieron presentes con el correr de los días. Estudiantes coreanos en Estados Unidos se manifestaron asustados por posibles represalias. Temían ser perseguidos o amedrentados a causa de la nacionalidad del tirador. El entonces presidente de Corea, Roh Moo-hyun, expresó estar indescriptiblemente impactado por el hecho de que el trágico asesinato fuera causado por un surcoreano. La hermana del atacante, Sun Kyun, se disculpó públicamente en nombre de la familia a través de un comunicado, lamentando profundamente la devastación que su hermano había causado.
Aseguró que tenía el corazón destrozado y que si bien Seung-hui era tranquilo y reservado, siempre intentaba integrarse, garantizando que jamás podrían haber vislumbrado la violencia de la que era capaz. En junio de 2008, las autoridades de Virginia llegaron a un acuerdo con los familiares de 24 de las víctimas y estas recibieron $11 millones en concepto de indemnización. Con el correr del tiempo, algunas investigaciones fueron revelando datos escalofriantes, como un diagnóstico psiquiátrico que muchos habían ignorado. El FBI cuenta con el NICS, por sus siglas traducidas, Sistema Nacional Instantáneo para la Revisión de Antecedentes Criminales, un control de antecedentes para los potenciales compradores de armas o de explosivos. Los vendedores deben recurrir a este para consultarlo antes de completar la transacción. El NICS contiene un banco de datos que identifica a personas condenadas por drogadicción, a aquellos que no poseen o renunciaron a la ciudadanía estadounidense o a quienes fueron dados de baja militar por motivos deshonrosos. También revisa los archivos nacionales para identificar a los posibles fugitivos de la justicia, a ciudadanos deportados o condenados por delitos y a personas que hayan sido internadas en instituciones psiquiátricas. Y Seung-hui Cho formaba parte de uno de estos grupos. Si bien estaba libre de antecedentes penales, algunas investigaciones arrojaron que el joven había sido ingresado a una institución psiquiátrica y había sido declarado enfermo mental y un peligro inminente para otros por un tribunal. Ese mismo año incluso la policía había recibido una llamada de un familiar de Cho expresando su temor de que el joven intentara quitarse la vida. Su diagnóstico se conoció luego de la matanza: esquizofrenia paranoide, trastorno bipolar, psicopatía y más desórdenes mentales que se le sumaron a su ya conocido autismo severo. También creían que podía haber padecido maltratos y abusos en su hogar. Si bien los datos divulgados por las autoridades no dieron una respuesta específica sobre los motivos de la matanza, dejaron claro que el tirador había eludido los controles establecidos por Estados Unidos para evitar que criminales o personas peligrosas puedan acceder a armas de fuego. Y es que los vacíos legales en este sistema de control son atroces, y las leyes de este país solo les exigen los chequeos a las tiendas adecuadamente registradas, lo que deja sin ningún tipo de supervisión las ventas realizadas a través de otros medios como internet, ferias, vendedores privados o incluso aquellos locales que operan a pesar de las irregularidades. De esta manera, los sujetos inhabilitados por el NICS consiguen hacerse fácilmente con municiones o con armas. Por supuesto, también hubo muchas especulaciones con respecto a los motivos del asesino para realizar este tiroteo. Con el correr del tiempo y a medida que más detalles salían a la luz, fue mucho lo que se especuló acerca de los motivos que podía tener el joven surcoreano para perpetrar el siniestro atentado. Un columnista de Fox News incluso llegó a plantear de manera bastante seria que el atacante podría haber actuado bajo influencia del diablo. La teoría de la doctora Dolores Malaspina, directora del Departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, apuntó a una sustancia tóxica que puede ocasionar esquizofrenia, el percloroetileno. Creían que Cho podría haberse visto afectado por la exposición prolongada a ese compuesto en la tintorería de sus padres. El vicepresidente de Relaciones de la Universidad Tecnológica de Virginia indicó que el perpetrador de la masacre era un solitario, por lo que tenía dificultades para obtener información sobre él. Según manifestó Kenna Quinet, profesora de Derecho Penal en India, Purdue University, esa misma soledad es una característica típica de los asesinos en masa, hombres que tienden a sentirse aislados y resentidos con la sociedad. Pero la teoría más fuerte apunta a la discriminación y al bullying sufridos por el joven, dada su timidez y su condición de extranjero. Se cree que los constantes abusos, sumados a sus trastornos previos, pudieron haber sido el detonante. Nuevamente, y como consecuencia de este atentado, en todo Estados Unidos se reabrió el debate sobre la venta de armas de fuego en el país y la seguridad en los centros educativos. Como es habitual en esta controversia, los defensores de medidas más estrictas reivindicaron su argumento de que la violencia disminuiría si la venta no fuese un asunto tan sencillo, mientras que de la otra vereda alegaron que un propietario de armas podía detener o desarmar un atacante. A estas alturas, si bien continúa siendo un problema grave y urgente, los tiroteos escolares en Estados Unidos son una cuestión que ya casi no sorprende a nadie. Son tan comunes que, de hecho, sucedió el caso de una chica que estuvo envuelta en 2 tiroteos.
Regina Road era una estudiante de la escuela secundaria de Columbine en 1999. El resto es historia conocida. Eric Harris y Dylan Klebold, armados hasta los dientes, irrumpieron en la institución y provocaron la muerte de 12 alumnos y de un profesor. Regina se encontraba en aquel momento en la cafetería, el primer lugar al que los jóvenes atacaron cuando dieron inicio a la masacre. Por fortuna pudo salir del lugar y logró huir del edificio, pero no pudo huir de los recuerdos. Con tratamiento psiquiátrico para sobrellevar la situación, tardó 2 años en dejar de sentir que cualquier persona podía atacarla en cualquier momento y en todos lados. En una entrevista aseguró que nunca volvió a tener completa tranquilidad ni a sentirse segura, pero que al menos podía volver a hacer su vida normal sin mirar todo el tiempo a su alrededor por si alguien intentaba acabar con ella. En medio de su estrés postraumático, decidió alejarse de estos recuerdos y encontrar algo de tranquilidad yéndose a estudiar a Virginia Tech. Y 8 años después, en un escenario digno del guión de una película, le tocó repetir la historia. Si bien no estuvo en la línea directa de fuego, la estudiante se encontraba en el edificio cuando Cho Sun-hui comenzó los ataques, y su reacción, junto con la de los compañeros, la hicieron revivir su experiencia en Columbine. Gritos, confusión y las mismas preguntas sobre qué hacer, hacia dónde ir o quiénes se encontraban heridos. Una vez más, Regina Road consiguió burlar a la muerte y le dejó un mensaje categórico a la NBC. La cobertura de los medios no permite a las víctimas comprender la dimensión de lo que vivieron. Aseguró que al colarse cámaras continuamente en los sitios en donde se juntaban los estudiantes, no les dieron ni tiempo ni el espacio que necesitaban para apoyarse como comunidad. Y pidió para ella y para sus compañeros que respetaran algo esencial, su espacio. La masacre de Virginia Tech volvió a poner el foco en el control de armas de fuego, la seguridad en los espacios educativos, el bienestar psicológico y la manera en que se aborda y previene la violencia. Tim Kaine, el ya mencionado gobernador de Virginia, convocó un panel conformado por funcionarios y especialistas para investigar la gestión y respuesta ante los problemas asociados con los tiroteos. En su informe final criticaron a los profesores y profesionales de la salud que estuvieron en contacto con Cho por no haber respondido eficazmente ante el deterioro de su estado, a la vez que criticaron las leyes de privacidad y de armas. Se acusó de negligencia a las autoridades universitarias, dada la escasez de medidas que se tomaron en las 2 horas que transcurrieron entre el primer y segundo tiroteo. Incluso muchos estudiantes asistieron relajados a clases después de ese primer incidente, con la tranquilidad que les había brindado al informarles que todo estaba bajo control. La masacre de Virginia Tech es solo un fatídico recordatorio, entre tantos otros, de una problemática que persiste en la sociedad actual y para la que aún no se encuentra remedio: la violencia armada y los desafíos que involucran la salud mental. Y hasta aquí el video de Virginia Tech, espero que les haya interesado esta historia. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like. Les recuerdo que si sobrepasamos los 5000 likes en 24 horas voy a preparar un tercer capítulo sobre tiroteos escolares en este canal, en el día que... los invito a ver el de Columbine si es que todavía no lo vieron, que él está yendo muy bien, a la gente le gustó, así que por eso preparamos esta segunda parte. Y también dejen sugerencias sobre cuál caso puede ser el que abordemos en este canal. Sin nada más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y nos veremos seguramente en el próximo video del día que...